Hola, buenas tardes. Espero que se me oiga bien. Eh, Mi nombre es Juan Aranda, soy de Fundación CIRCE y vamos a comenzar la charla hoy que tiene que ver sobre factura eléctrica y sobre medidas de eficiencia energética en hogar. Bueno, que vamos a dar dentro del marco del proyecto de OTC, Oficina de Transferencia Comunitaria del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene como misión el desarrollar actividades que fomenten las comunidades energéticas dentro de Zaragoza y sobre todo dentro de sus barrios locales los barrios periféricos. Voy un momentito a iniciar. Sí, espero que se vea bien. A ver, no, me parece que no he compartido pantalla. Un segundito. Voy primero a compartir pantalla. La charla tiene una duración de 1 hora y va a ser grabada. Está siendo grabada en estos momentos. Un segundo. Bien. No, esto no es. Esto. ¿Se ve bien la imagen? No, Juan, no estás No. compartiendo. Un segundo. A ver ahora. Sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Vale, disculpen. Muy bien, pues Te muteaste, Juan. ¿Podrías? Estás muteado. Estás muteado, ¿eh? Te, te aviso que no te escuchamos. perdón. Vale, ahora. Ahora Sí, sí. disculpa, ahora sí, sí. Bien, decía que esta charla tiene lugar dentro del proyecto de OTC del Ayuntamiento de Zaragoza. La OTC es una oficina de transformación comunitaria que se enfoca al asesoramiento y promoción de comunidades energéticas dentro de Zaragoza. Y la intención es buscar una serie de beneficios para los participantes en comunidades energéticas que van desde lo social a lo económico y medioambiental, donde el plan es impartir una serie de talleres, webinars, charlas como esta que nos ocupa ahora mismo, o incluso visitas, y proporcionar asesoramiento a posibles, potenciales o existentes comunidades energéticas dentro de temas técnicos, administrativos, jurídicos, sociales y económicos, tanto para la implantación de nuevas comunidades como para la gestión de las posiblemente existentes. Dentro de estas medidas, pues hay medidas de mentoría, de apoyo, de acompañamiento en general, enfocada tanto a los responsables de estas comunidades energéticas como a cualquier participante, socio o persona interesada dentro de la ciudad de Zaragoza. Vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Principalmente vamos a hablar hoy del mercado minorista de la electricidad. Un poco por ponernos en contexto, estaríamos hablando de que el sector eléctrico es un sector muy amplio que abarca desde la generación de energía hasta la distribución y consumo de esta energía en los puntos de consumo. Por puntos de consumo, hoy nos vamos a centrar en la ciudadanía, es decir, en puntos de consumo domésticos o viviendas. La generación, sin embargo, la forman cualquier empresa que produzca energía y la transfiera a través de las redes de distribución. Estas empresas compiten en un mercado totalmente liberalizado y pueden ser desde grandes centrales térmicas nucleares o de ciclos combinados de gas a pequeñas empresas productoras de renovables con unos pocos módulos fotovoltaicos
o con grandes parques solares o eólicos. Entonces, la variedad de medidas de generación es muy amplia, todas compiten dentro de un mercado, llamaríamos mayorista. Dentro de este mercado que vimos en la charla del último miércoles, se gestionaban la energía dentro de acuerdos bilaterales entre generadores y consumidores, o bien un mercado organizado en el que un operador de mercado controlaba y regulaba la entrada de ofertas de compra de actores cualificados, así como de venta de empresas generadoras, para conseguir un balanceo entre oferta de generación y demanda de consumo. De esta manera se fijaba por cada hora del día un precio en este mercado mayorista, que era el precio que se asignaba a todas las unidades de generación casadas para cubrir una demanda determinada en una hora. Una vez que este plan viable había sido validado por el operador técnico del sistema, que es Red Eléctrica Española, se procedía al transporte por vías de alta tensión. Estas líneas de alta tensión en España están gestionadas por Red Eléctrica Española, que es una empresa semipública o semiprivada, en un entorno no competitivo. Es una única empresa y, por lo tanto, este monopolio obliga a una regulación de la actividad. Esta empresa también se encarga de gestionar los desbalanceos de la red, así como las posibles contribuciones para casar la cantidad de energía demandada con la generada, para que generar solamente la que se necesita, ya que la electricidad es difícilmente almacenable o en muy pequeña escala. A partir de ahí, la red se mallaba hacia redes más capilares de distribución, bajando la tensión, aumentando la intensidad para su consumo directamente en media tensión o incluso en baja tensión, a través de las empresas distribuidoras, y que cobran un peaje por el uso de estas redes que ellas mismas poseen. Esta distribución sí que es también un sector regulado, altamente regulado por el gobierno. A partir de aquí entra la comercialización, y es lo que vamos a hablar hoy. Nos vamos a centrar entonces en esta última parte, que es la de comercialización. Esta comercialización es un mercado abierto donde cualquier empresa puede ir al mercado mayorista a comprar la energía eléctrica y venderla en el mercado minorista o de retail, que es el que vamos a hablar hoy. Este mercado es un mercado libre en su mayor parte, pero también existe una parte de mercado regulado, que es el que también veremos hoy. Vamos a ver qué tipos de tarifa hay dentro de este mercado minorista. Cualquier empresa comercializadora puede darse de alta como comercializadora y, a partir de ahí, ejercer esta labor donde compra y vende energía y a través de un margen de ventas o margen comercial, que es el beneficio que estas empresas obtienen por su trabajo. La mayor parte de las tarifas podríamos hablar que están en un mercado libre, y son mercados donde pues la empresa comercializadora pone un precio y los consumidores que están interesados en ese tipo de tarifas se suscriben, se abre un contrato que es distinto al de distribución. Cada usuario debemos tener dos contratos, uno con la comercializadora para el suministro de energía y otro con la distribuidora para poder conectarnos a la red y tener derecho a una capacidad o a una potencia determinada. Por eso, normalmente la distribución tiene que ver con la potencia contratada con el contrato con la distribuidora. Hoy vamos a hablar de los contratos con las comercializadoras. Estos pueden ser para una tarifa libre. No indexada significa que normalmente la tarifa es fija o variable por hora o por franja horaria, pero no está indexado a ningún tipo de índice o variación, pues, por ejemplo, del mercado mayorista. Las ofertas suelen ser personalizadas y suelen ser por precio por kilovatio hora suministrado, es decir, neto, directamente servido, medido por contador de entrada en las viviendas. También estas tarifas suelen ir asociadas con otro tipo de contratos adicionales extendidos. Por ejemplo, puede ser una tarifa con suministro también de gas
puede ser una tarifa con mantenimiento, puede ser una tarifa con otros servicios de seguridad, seguros, etcétera. Son más complicadas de comparar, porque normalmente los precios no es un precio fijo para todas las horas, en cuyo caso sería pues, la oferta más barata o más, aquella más interesante, ya que la energía es toda igual y no tiene variación. La única variación posible podría ser el origen, que podríamos usar origen de energía renovable respecto a una fuente que no discrimina por origen. Pero claro, lo más normal es que estas tipo de tarifas pues sean por horas y donde unas compañías ofrezcan precios baratos para unas horas, pues haya otras que bueno, sean más caras en esas horas, pero más baratas en otras. Como al final el consumo es muy difícil de centralizarlo en unas horas y vamos a tener consumos mayores o menores durante todo el día, las 24 horas, pues en unas horas vamos a disfrutar unas tarifas más beneficiosas, pero seguramente en otras las tarifas pueden ser más caras. Con lo cual, al final, al cabo del día, sería necesario contabilizar cuánta energía hemos consumido, a qué precio, para ver cuál tarifa es más interesante para nosotros. Luego están las tarifas libres indexadas. Son también tarifas dentro del mercado libre, no regulado, pero los precios de la energía que nos ofrece la comercializadora suelen fluctuar de acuerdo a unos índices que normalmente son los índices del mercado regulado, bueno, perdón, del mercado organizado mayorista. Por ejemplo, los precios del mercado de pool o mercado regulado por el regulador de mercado que es OMIE en España. Estos precios, como hemos visto, son los precios del mercado mayorista por hora que van variando y van variando según la demanda. En horas de mayor demanda estos precios son mayores y es al precio al que compran las comercializadoras. Por lo tanto, indexar a estos precios lo que permite es que estas comercializadoras puedan ir al mercado organizado de OMIE, comprar la energía a ese precio y ponerle un plus, un extra, un margen comercial. A partir de ahí el precio sería variable cada hora, pero este precio, el margen sería el mínimo necesario para cubrir el margen comercial que necesita la comercializadora como beneficio o como margen de actuación, ¿vale? ¿Cómo se forman estos precios? Lo vamos a ver enseguida en detalle, pero realmente es sumar un plus al precio del mercado mayorista. Hay dos tipos, el que llamaríamos pass-through y el pass-pull. Es la denominación comercial que tienen los dos tipos. En el pass-through, los costes del sistema se pasan directamente al consumidor. Es decir, los costes del mercado mayorista, que ya incluyen los de generación y los de ajuste, balanceo y gestión del sistema, es decir, ya retribuye al operador de mercado y al operador de red, pues se pasan directamente sin promediar, directamente al consumidor. Sin embargo, en el pass-pool lo que se hace es promediarlos por los usuarios de cada tarifa. Entonces, a más usuarios, pues habrá más, bueno, esta media suele ser más ponderada que en tarifas donde el número de usuarios es más limitado. Lo que permite las tarifas pass-pool es suavizar los precios, es decir, evitar que haya grandes oscilaciones, ya que al ser precios ponderados para muchos usuarios, pues estas fluctuaciones quedan en parte absorbidas en un periodo de un mes, ¿de acuerdo? Mientras en el pass-through puede haber grandes variaciones de precios entre las horas más baratas y las más caras. Bien, nos vamos a centrar hoy, de hecho, en la tarifa regulada o de PVPC, que significa precio de venta a pequeño consumidor, que es también una tarifa indexada. Se indexa también al precio de mercado mayorista, pero esta tarifa, los precios los da directamente la regulación gubernamental. Son solamente para baja tensión, hasta potencias de 15 kilovatios. Es la que conocida como tarifa 2.0 TD y es una tarifa a 3 periodos, es decir, que los peajes de la energía se regulan según 3 periodos distintos al día, que podemos llamar punta, valle y medio. Y estas tarifas únicamente se ofertan por parte de las comercializadoras de referencia. Estas son 5 empresas a nivel nacional que son nominadas por el gobierno para suministrar este tipo de servicio. Sí, como consumidores, o todos los consumidores al final estamos obligados a tener
un contrato de suministro, porque todos somos consumidores de energía de una manera o de otra. Si como consumidores no hacemos una elección explícita de comercializadora, el sistema eléctrico automáticamente nos asignará al comercializador de referencia más predominante en nuestra área de distribución. Por ejemplo, en Aragón vendría a ser Endesa y la comercializadora de último recurso de Endesa es lo que llamaríamos Endesa 21, que se denomina Endesa XX1, y que es la que ha sido nominada por el gobierno como responsable o suministradora de esta tarifa regulada PVPC para los consumidores de Aragón. Sería la que se nos asignaría en caso de no elegir una comercializadora de mercado libre. Ya digo, normalmente potencias de menores de 15 kilovatios son aquellas tarifas domésticas. Todos los domicilios pues, varían entre 3 y 15 kilovatios de potencia, de capacidad de potencia de suministro. Y son también las que proporcionan el bono social, es decir, esta bonificación que aparece en la tarifa para consumidores vulnerables. Solamente los consumidores dentro de tarifa PVPC pueden solicitar y disfrutar del bono social si se dan también todas las condiciones de ingresos o de vulnerabilidad que marca la ley. Bien, vamos a ver cómo se forman o cómo se indexan las tarifas indexadas. El precio final que tenemos es por unidad de energía y sería esto que llamaríamos PH, es decir, es un precio horario, es decir, cada hora tiene un precio. Y el factor principal de este precio lo forma este factor que veríamos aquí, PMFH, que es el acrónimo del precio medio final de la energía del mercado mayorista. Es lo que hemos denominado el precio del mercado diario o regulado por OMIE, ¿vale? Es decir, el resultado de la casación de las ofertas de compra y las ofertas de venta del mercado mayorista por cada una de las horas, de las 24 horas del día siguiente. Este mercado funciona cada día y se produce un proceso de casación previamente al suministro de la energía el día anterior. A partir de aquí, todo lo demás son otros costes asociados del sistema que hay que pagar. Por ejemplo, tenemos los pagos por capacidad correspondientes a cada tarifa de acceso. Estos pagos van a pagar pues las bandas de regulación secundaria necesarias para garantizar una capacidad tanto al alza como a la baja que permita compensar las variaciones que hay entre la generación y la demanda. Es decir, bueno, pues si hay más demanda que las ofertas casadas, necesitaríamos activar capacidad adicional para suministrar una cantidad de energía adicional. También podría ser al revés, que hubiera una demanda menor a la oferta y por tanto necesitáramos quitar energía del sistema. La capacidad en este caso la usaríamos a la baja, es decir, para reducir la energía de generación en el sistema y permitir que la energía generada sí que coincida con la energía demandada en cada hora. Esto es un proceso que se va gestionando cada 5 minutos, incluso el sistema de gestión primaria es incluso cada 30 segundos. El sistema de gestión primaria no lleva remuneración, pero la secundaria por capacidad sí. Y la terciaria, que es restauración de frecuencia, esta ya se hace por energía y esta lleva otros sistemas de regulación. También entran a formar parte los costes que financian al operador del sistema, en este caso Red Eléctrica Española, y los costes del operador de mercado, porque claro, como estamos indexando a un precio de mercado organizado, este operador de mercado, que es el que hace las subastas por hora del mercado diario, pues este coste de este mercado también hay que pagarlo, lo pagamos todos los usuarios del sistema a través de este término que aparece en la tarifa, ¿vale? Bueno, esta suma es lo que nos daría el coste de adquisición de la energía en el mercado mayorista. Y a partir de aquí se mayora con una serie de parámetros que tienen que ver con otros factores o ineficiencias del sistema que pagamos todos los usuarios del sistema. Uno es las pérdidas, es decir, la compramos en bornes de central, pero claro, hace falta transportar esta energía de las centrales a los puntos de consumo. Es decir, usando las líneas de alta tensión en primer lugar y las de media y baja en segundo. Bueno, pues todos estos costes
sobre todo los de alta tensión, es decir, los de transporte, van aquí, en este concepto, que vemos que es un concepto que suma a la unidad, es decir, estamos incrementando por encima de la unidad. Con esto pagaríamos las pérdidas por transporte, incluidas las pérdidas de transformación de alta a baja tensión. También incluiríamos los impuestos municipales con cada municipio y incluiríamos además los costes financieros del sistema. Es decir, costes que tienen que ver con la financiación del sistema eléctrico. Estamos hablando del sistema eléctrico únicamente. Es decir, todos estos costes del sistema eléctrico no van a presupuestos generales del Estado, sino que van al sistema eléctrico que pagamos todos los usuarios y consumidores. Después, como factor además, aparte, se suman los peajes de la energía. Es decir, los peajes que también son regulados y que tienen que ver con la tarifa de acceso correspondiente al punto de suministro. Y tienen que ver con los peajes de distribución de la energía. Bien, a esto le sumaríamos lo que serían los márgenes de la comercializadora. Este también es un factor aparte y la comercializadora pues tiene unos costes de gestión y de funcionamiento, aparte de unos márgenes comerciales que añadiría aquí. Este sí que ya depende de cada comercializadora. Sin embargo, las de tarifa de último recurso o PVPC, este margen de comercialización tampoco es libre y lo fija el gobierno y, por lo tanto, también en este caso sería fijo y establecido por ley. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la suma de todos los conceptos que estaríamos pagando por cada kilovatio hora en cada hora de consumo. Esto es importante porque depende a la hora a la que realizamos un consumo, pues tendremos un coste u otro. Hay horas más caras y otras más baratas. Y depende principalmente de este factor, que también es un factor horario, ¿vale? Es un factor que tiene que ver, junto con los pagos por capacidad, aunque estos son mucho más bajos, con costes horarios. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar entonces en ver cómo esto aparece en nuestra tarifa de suministro, suponiendo que esta tarifa es una tarifa regulada de PVPC, que es la que podemos, porque esta tarifa sí que está fijada por el gobierno, por lo tanto, los conceptos que aparecen en la tarifa ya aparecen también regulados por la ley. Vamos antes a ver bien cuáles son estos peajes de energía para una tarifa 2.0 TD. Como es, por ejemplo, la tarifa regulada PVPC. Estos peajes se pagan según si somos un consumidor dentro de la península o somos un consumidor en cualquiera de las dos ciudades, Ceuta o Melilla, o estamos en alguna de las islas Baleares o Canarias. Bien, pues para cada una de las horas del día, desde las 0 o 12 hasta las 23 horas, los días laborables, se establece una serie de variaciones o periodos que son desde el periodo punta, que sería el periodo 1, al periodo medio, que sería el 2, o el periodo valle, que sería el 3. Hay que tener en cuenta que sábados, domingos y festivos nacionales, no locales, todas las horas del día son periodo 3 o periodo valle y, por tanto, las horas más económicas en cuanto a peajes de energía, ¿vale? Estos son los peajes de la energía. Los peajes de potencia son los que vemos en la tabla de abajo. Para estos peajes solo habría dos periodos, para los de potencia, y vemos que todas las horas diurnas serían periodo alto, mientras que todas las horas nocturnas y días festivos y fines de semana sería periodo bajo o valle, ¿vale? Para todas las zonas de España, incluidas las islas Ceuta y Melilla. Bien, esto realmente, como decimos, son los peajes que ahora veremos en la factura. No son, estos peajes se pagan por kilovatio hora consumido, pero dependen de las horas, pero dependen de estas horas. Por ejemplo, a las 12 del mediodía estaríamos pagando un día laborable un peaje tipo 1, mientras que a las 3 de la mañana estaríamos pagando un peaje 3. Pero independientemente del coste que la energía haya tenido en el mercado mayorista, que es el de casación que hemos visto anteriormente. Bien, vamos a ver el ejemplo de la factura. ¿Qué vemos aquí? Esta es la hoja principal, luego aparece el desglose o el detalle que veremos también a continuación. ¿Y qué tenemos aquí? Lo primero,
bueno, señalar que esto, imaginemos, es una tarifa regulada de PVPC, suministrada por el regulador o el comercializador de PVPC nominado por el gobierno para Endesa, que sería Energía 21, donde lo primero que se nos da es los datos de esta empresa. Es una empresa privada que tiene su propio CIF, que es independiente, por ejemplo, en el caso de Endesa Generación o de Endesa Distribución, que son empresas distintas. La ley obliga a que las empresas sean distintas. Pues es posible que estén dentro del mismo holding o consorcio empresarial, pero las empresas han de ser distintas y tener un CIF distinto. Endesa Generación solamente se dedica a la venta y generación y venta de energía. Endesa Distribución solamente se dedica a la gestión, mantenimiento y distribución de energía eléctrica, mientras que Endesa 21 pues es la comercializadora, solo se dedica a comercializar la tarifa de último recurso de Endesa. Bien, lo que tenemos aquí son los datos del cliente, donde aparece el importe, la factura, la emisión de la factura, la fecha, el periodo, y esto es importante, los periodos no siempre son iguales. Vemos, por ejemplo, en este caso, y ya digo que no tomemos el ejemplo de esta tarifa como medio, sino como un ejemplo más. En este caso, por ejemplo, veríamos que la tarifa se extiende desde el 11 de octubre al 13 de noviembre. Vemos que no es exactamente un mes, es incluso un poquito más. Y vemos que no empieza del 1 al 31, empieza en otro periodo. Al final sí que es verdad que las tarifas se producen más o menos dentro del marco de un mes para evitar que estos costes se acumulen durante varios meses y pues nos toque pagar tarifas muy grandes debido a la acumulación durante varios meses consecutivos. Esto en el pasado ha pasado y claro, pues es lo que puede conllevar a peligros de impago debido a consumidores pues, que no puedan afrontar pagos tan grandes acumulados de varios meses. También aparece la fecha de cargo en la cuenta, porque normalmente está pues, domiciliadas las facturas, ¿no? Aparece un resumen donde se nos dice cuánto hemos pagado por potencia, cuánto hemos pagado por energía, cuánto hemos pagado por impuestos, cuánto hemos pagado por el alquiler del contador si no es nuestro. La mayor parte de los contadores son de la distribuidora y por lo tanto no es nuestro. Otros posibles costes, veremos ahora cuáles pueden ser, y el IVA que aplica a todo lo anterior y que es del 21% como todo el IVA comercial. La suma de todos estos conceptos nos da el importe final, que es el que se nos carga en cuenta, ¿vale? A continuación aparecen los datos del contrato, es decir, qué tipo de suministro nos está siendo servido. Lo que tenemos aquí es el tipo de contrato, el titular, la dirección de suministro, es decir, no es lo mismo la dirección de suministro que la dirección de facturación. Es a la dirección a la que nos envían las facturas y la otra es la dirección a la que se sirve la energía, es decir, el CUPS que llamaríamos, que es el código unificado donde la distribuidora vierte la energía que nosotros consumimos, ¿de acuerdo? Y que cada CUPS va asociado a un contador, también propiedad de la distribuidora, por el cual pagamos un alquiler y que es por el cual se nos factura el suministro. Tenemos el tipo de contrato, tarifa 220TD, para transporte y distribución, y en este caso sería mercado regulado PVPC, ¿vale? Tenemos la potencia contratada, que es la potencia máxima a la que tenemos acceso. Normalmente en las tarifas domésticas un exceso de potencia no se puede dar porque tenemos un limitador de consumo en la entrada, en la cometida, y por lo tanto cualquier suministro, cualquier demanda mayor a la potencia contratada aparece como, bueno, pues no se puede suministrar porque directamente pues, saltan los fusibles o las protecciones de seguridad que darían acceso a esa potencia mayor, ¿vale? Claro, toda la potencia inferior es adecuada. Pagamos al final por la cantidad de potencia que hemos contratado en los peajes, con lo cual es importante saber que tenemos contratada una potencia adecuada. ¿Cómo podemos saberlo? Claro, habría que ver cuánto consumimos promedio o más bien máximo respecto a la potencia contratada, porque ese máximo es el que no podemos superar. Si nunca hemos tenido unos fusibles que han saltado,
es pues que tenemos un margen de sobra respecto a esa potencia máxima. Y a lo mejor podría ser esto un signo de que nuestra potencia contratada puede ser excesivamente alta y no estamos haciendo uso de este derecho a consumo y por lo tanto podemos estar pagando esta cantidad que es una cantidad fija, esta potencia contratada, porque depende de esa potencia. En este caso, este consumidor tendría 3.300 kilovatios, perdón, 3,3 kilovatios, perdón, y por lo tanto, bueno, pues no se podría suministrar una potencia mayor y pagaría en proporción a esta potencia. Bien, nos dice también la comercializadora de referencia, nos dice la distribuidora, ¿vale? Y por lo tanto veis que tenemos dos contratos, uno con la suministradora y otro con la distribuidora. En este caso la distribuidora sería E-Distribución Redes y Digitales, que sería Endesa Distribución. Tenemos la fecha del contrato, cuando se renovó por última vez, diciendo que la renovación es anual y automática. También tenemos una referencia al número de contador. Esto podría ser importante en el caso de avería. Si tuviéramos una avería, la distribuidora nos va a pedir cuál es el número de contador, aunque normalmente con el CUPS sería suficiente. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos una gráfica que puede ser muy interesante que nos dice en cada uno de los 3 periodos anteriores de peajes de energía cuánta energía hemos consumido en P1, en P2 y en P3, cuánta energía hemos consumido en total respecto a los meses anteriores. Bueno, lo que vemos es la media de los consumos, que sería esta línea de aquí, y el consumo puntual de cada mes. De cada mes, sabiendo que hemos dicho que no corresponde a un mes completo. Es decir, aquí noviembre se nos está figurando como noviembre, pero es el consumo que ha ido desde 11 de octubre a 13 de noviembre. Es decir, de noviembre ha tenido solamente 13 días. ¿Vale? Pero que sí es comparable con noviembre del año anterior. No es comparable con octubre del mismo año. ¿Por qué? Porque muchas veces estos consumos dependen mucho de la estacionalidad. Por ejemplo, vemos que en verano este consumidor es muy posible pues que no haya estado en su domicilio durante una buena parte del mes de septiembre y eso explica pues un consumo mucho menor a la media. Vemos que, sin embargo, sí que ha podido estar el resto de los meses y es más comparable. Pero no es lo mismo, por ejemplo, si este consumidor tuviera calefacción eléctrica, el consumo que puede hacer en un mes de mayo, donde posiblemente no hay ningún consumo de calefacción, ni siquiera de aire acondicionado, con el consumo que pueda tener un mes de diciembre o enero. No sé, a lo mejor en este caso, este consumidor no tiene calefacción eléctrica porque vemos que los consumos entre mayo y diciembre pues no varían gran cosa. Y esto es señal de que posiblemente la calefacción de este consumidor no sea eléctrica. Si no, veríamos diferencias significativas. Y en ese caso, lo ideal sería comparar un mes con el mismo mes del año anterior. Y también entre comillas, porque podría ser que el mes de noviembre de este año haya sido mucho más frío que el mes de noviembre del año anterior o mucho más cálido, ¿vale? Y los consumos entonces variarían mucho respecto a esos consumos. Otra información es cómo se han distribuido los cargos facturados. Pues vemos la parte que pagamos en concepto de energía, la parte que pagamos en concepto de transporte y distribución a la distribuidora, la parte que pagamos en concepto de impuestos, lo que pagamos en concepto de otros cargos y otros tarifas, otros costes regulados del sistema. Aquí nos dice más o menos qué es lo que incluye. En otros costes, por ejemplo, incluye otros gastos del sistema eléctrico que pagamos entre todos. Por ejemplo, los costes de las renovables cuando estaban sujetas a subvención, que ya no lo están. Pero hubo una época en la que sí que estaban. Ese sistema se llama RECORE y por el cual todos los consumidores pagamos una serie de cargos, ¿vale? En tiempos también estuvo toda la moratoria de nucleares que consistía en todos los costes debidas a las decisiones del gobierno de paralizar todos la construcción y desmantelamiento de nuevas centrales nucleares. Bueno, pues esta decisión afectó a muchas empresas que ya tenían en sus planes de negocio inversiones importantes y que, bueno, pues es una decisión que al final acabamos pagando todos los consumidores y otras, ¿vale? No vamos a entrar en ello, ¿vale? A partir de aquí aparecen las formas de pago y esta sería la información general. Vamos a ver un poco por detalle lo que hemos visto, la cabecera con los conceptos de la factura
los datos de la factura, los datos de la factura. Si tuviéramos cualquier reclamación, habría que ir con ese número de factura a la comercializadora y decir, bueno, pues esta es la factura con la que no estoy de acuerdo, ¿vale? Y el periodo, porque claro, un periodo, por ejemplo, pongamos de 22 días, seguramente la cantidad a facturar sea mucho menor que un periodo de 34 o 35, y esto es bien posible. Aunque las comercializadoras tratan de que los periodos sean homogéneos, no lo son. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando vemos una bajada importante del consumo de la energía o un aumento, podría bien ser debido a bueno, que el periodo de facturación pues haya cambiado, no sea el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver ante una facturación muy alta, por ejemplo, es ver si el periodo corresponde a lo habitual o se nos ha facturado un periodo mucho más largo de lo normal, de lo habitual, en cuyo caso ya es normal que la factura ascienda en cuantía. Bien, lo que hemos visto de los consumos, vemos la parte de impuestos, la parte de alquiler de contadores, la parte también de lo que hemos dicho de otros cargos y los peajes de transporte. Los peajes de transporte, estos se pagan a la distribuidora, mientras que estos costes se pagan a las empresas generadoras y al operador de mercado, ¿vale? Que es Red Eléctrica y OMIE. Los cargos del gestor del sistema y del gestor o operador de mercado también van incluidos aquí. De acuerdo, que lo hemos visto antes en la indexación de la tarifa. ¿Vale? Bien, el tema de las lecturas entre periodos P1, P2 y P3, podemos pensar que realmente lo que nos interesaría sería reducir los consumos P1 y aumentarlos en P3. Esto es cierto en cuanto a los peajes, porque claro, los peajes P3 son mucho más baratos que los P1. Con lo cual, cuanto más energía pudiéramos flexibilizar hacia la parte o el periodo que llamaríamos valle respecto al periodo que llamamos punta, pues mucho mejor. Sin embargo, hay que pensar que estos peajes solo son una parte del precio de la energía. El resto tiene que ver con los costes de generación. Y estos costes de generación, ojo porque esto es importante, han cambiado. Ya las horas centrales del día ya no son las que podían ser más caras. Esto es debido a la entrada muy reciente, en los últimos 2 años, máximo 3, de una alta capacidad de generación fotovoltaica que producen las horas centrales del día, donde la generación es mayoritariamente fotovoltaica. ¿Y qué produce esto? Que esta forma de generación que entra en los mercados mayoristas con oferta de cero es mucho más barata y tira del precio a la baja. Es decir, que recientemente lo que está ocurriendo es que en periodos de alta generación soleados de la parte central de los días, los precios de generación bajan muchísimo. En muchos de estos todavía aplican tarifas, llamaríamos punta. Sin embargo, los precios de generación son mucho más baratos. Y aunque el peaje que estemos pagando sea más caro, el coste de la generación sea mucho más barato. Y por lo tanto, pues no sea malo o no sea caro el consumir en esas horas centrales del día. ¿Qué horas me estoy refiriendo? A las horas de mayor altura solar. Por ejemplo, en invierno estaríamos hablando de las 2 de la tarde, en verano estaríamos hablando de la 1 de la tarde y más o menos 2 horas alrededor. Estas horas son las que en general son bastante más baratas de lo que solían ser y ya no se corresponden con el periodo que se estableció de los periodos de valle, llano y punta respecto a los peajes de la energía. Bien, continuamos. Bien, los datos del contrato que hemos visto anteriormente, hemos hablado de la potencia y los datos de los contratos de suministro en caso de que tuviéramos que acceder a ellos porque nos lo solicitaron. Bien, vamos a ver el desglose. Esto vamos a dedicar un poquito más de tiempo porque es importante. Esto tampoco nos fijemos en los datos económicos que no dejan de ser más que un ejemplo representativo y vamos a ver en qué conceptos se nos están facturando hasta llegar a el concepto final o montante final de la factura que pagamos. Pagamos un término fijo y un término variable. El término fijo es fijo todos los meses y depende de la potencia contratada. Por ejemplo, este consumidor tiene una potencia contratada de 3,3 kilovatios o potencia máxima de entrada y distribuida en 2
periodos para los peajes, un periodo punta y un periodo valle. Lo que hacemos es pagar 25,4 euros kilovatio. Esto es lo que se pagaba el año pasado. Este ejemplo es del año pasado. Este año estos peajes han aumentado, vuelven a modificarse a principios de año y desde no creo que es el 1 o el 2 de enero, pues figuran otros valores ligeramente superiores a los que aparecían en el ejemplo que muestro. Pero bueno, para hacernos ideas, viene a ser lo mismo. Vemos, este sería el precio anual que este consumidor pagaría por el acceso a por cada kilovatio de acceso a lo largo del año. Y durante el mes en curso, en este caso el periodo de facturación ha sido 33 días, lo que hace es pagar la parte proporcional. Hay que pensar que esta factura era de 2024, 2024 fue un año bisiesto, tiene 366 días, con lo cual lo que hacemos es pagar la parte alícuota de los 33 días correspondientes al periodo de facturación. Es decir, la parte proporcional multiplicado por el coste de cada kilovatio anual. ¿Vale? Como vemos, el peaje del periodo punta es muy superior al correspondiente del periodo valle, que es muy inferior, ¿vale? Pero que se paga de la misma manera. Un precio por la parte proporcional del año. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí pagamos también una parte fija, que es el margen de la comercializadora, que también lo fija el gobierno. Y este es el margen, bueno, este más bien sería el de la, sí, de la distribuidora. Sería margen comercial, que también está regulado, ¿vale? Es una cantidad también pequeña, pero que habría que sumar a los costes fijos. Y con todo esto nos daría un término fijo, que en este caso sería este valor de aquí, ¿vale? Si aumentáramos el consumo, este valor quedaría constante, ¿vale? Es decir, pagaríamos en proporción un porcentaje menor de término fijo. Pero claro, eso no sería ahorrar, ¿vale? Ahorrar sería decir, si yo tengo contratado una potencia de entrada de 5,5 kilovatios y veo que puedo permitirme bajarla a 3,3, pues evidentemente la cantidad bajaría de la parte proporcional, porque un consumidor con acceso a 5,5 kilovatios pues estaría multiplicando este factor por 5,5. ¿Vale? De acuerdo. Vemos la parte variable. La parte variable, ¿qué pagamos? Pagamos peajes y coste de la energía. Tres cosas. Los peajes por tramos. Hemos dicho por valle según los tres periodos que hemos visto en la tabla anterior. Son punta, llano y valle. Entonces vemos la cantidad de energía consumida en periodo punta por su precio de peaje. Este precio también lo fija el Estado y es fijo. La parte del periodo llano y la parte del periodo valle. Y la suma de estos tres conceptos, en este caso estaríamos hablando de 0,75 y 2,11, vemos que también la diferencia entre el periodo punta y los peajes de los periodos llano y valle es muy importante. Y el incremento en periodo punta es muy superior, no es proporcional a lo que se paga en el resto de los periodos donde el periodo valle suele ser muy barato. Recordemos que el periodo valle son horas nocturnas, sábados, domingos y festivos, mientras que el periodo punta son dos periodos por la mañana y por la tarde, de 4 horas cada uno, de cualquiera de los días laborables. Y el periodo llano son el resto de las horas. Bien, pues con esto pagaríamos unos 3 euros de peajes y el resto sería energía. Este es el precio de la energía, que incluye también la retribución al operador de sistema y al operador de mercado, ¿de acuerdo? Y es el precio que llamaríamos indexado y que depende cada hora. Cada hora consumimos una energía, imaginemos en una hora determinada de un día, consumo 0,7 kilovatios hora. Pues 0,7 kilovatios hora multiplicado por el precio de la energía del mercado mayorista a esa hora, más los costes del sistema, nos daría un precio que sumaría al resto de las horas del mes. Y todas las horas juntas del mes nos daría un valor, que es el que vemos reflejado aquí. Esta es la suma de los costes horarios de cada una de las horas del mes, cada uno facturado a su precio de mercado mayorista, o bueno, precio minorista, pero indexado al mercado mayorista. ¿De acuerdo? ¿Qué más pagamos? Pagamos otros costes del sistema. Por ejemplo, pagamos una parte de financiación del bono social. El bono social es una subvención que da el sistema eléctrico
a consumidores vulnerables. ¿Y quién paga esto? Lo paga el resto de los consumidores del sistema. Es decir, todos los consumidores del sistema hacemos frente a un pequeño cargo que viene a pagar este bono social o subvención del coste de la energía para consumidores vulnerables, todos ellos asociados a la tarifa de último recurso, ¿vale? Es otra cantidad que se suma luego al impuesto de la electricidad. El impuesto de la electricidad se aplica sobre el total de euros hasta el momento. Es decir, si sumáramos todos los 9 de término fijo más todos los costes de la energía más el bono social, nos daría 25,56, al que le aplicaríamos un tipo de 5,11%. Y esto nos da un impuesto de la electricidad que únicamente sirve para financiar el sistema eléctrico. ¿Vale? A todo esto le sumamos un precio de alquiler del contador que va directamente a pagar la amortización y mantenimiento del contador de la distribuidora. Es obligatorio tener un contador, pero podríamos ahorrarnos este coste si compráramos el contador como consumidores nosotros. Podemos hacerlo. El problema que hay es que el mantenimiento nos corresponde a nosotros. Asegurar tanto la conectividad como la línea, porque ahora son todos de lectura remota, como las posibles actualizaciones de parámetros, tarifas y demás. Todo esto iría a cuenta del propietario del contador, que en este caso sería el consumidor. ¿De acuerdo? Bien, una vez sumados todos estos costes, aplicaríamos el IVA. En este caso, el 10%. 10% era porque esta tarifa era de 2024. Actualmente aplica ya el 21%. Si recuerdan, pues durante buena parte del año pasado el IVA estuvo parcialmente reducido debido a los altos costes de la energía. Actualmente se pagaría el 21%. Si nos fijamos, ese 21% aplicaría también al impuesto de la electricidad. Es decir, estaríamos pagando un impuesto sobre un impuesto. Esto es así y, bueno, ha sido recurrido varias veces al Tribunal Constitucional y otros, pero bien, se ha dicho que este cargo era totalmente constitucional y, por lo tanto, que no había ningún menoscabo de los derechos de los consumidores y, por tanto, el IVA se aplica a todos los conceptos anteriores, mientras que el impuesto de la electricidad no aplica, por ejemplo, al alquiler del contador. Bien, con todo esto nos daría el valor final de la factura. Hay otra información sobre reclamaciones, normalmente en la factura, que suelen ser teléfonos gratuitos o emails gratuitos a los que reclamar, tanto por si es a la comercializadora como si es a la distribuidora. Para averías o urgencias, normalmente si la avería es en la distribución, tendríamos que contactar con la distribuidora. Cualquier otro tema sería con la comercializadora. ¿Vale? La dirección y página web para reclamaciones. ¿Vale? Bien, sí, aquí también habría información asociada al bono social, ya que es una tarifa PVPC, y por tanto, en esa tarifa sí podríamos acceder al bono social. Por lo tanto, si queremos saber si tenemos derecho o no y cómo afecta el bono social, podríamos directamente hacerlo a través de la información facilitada en la propia factura. Una información final, que es datos adicionales. ¿Qué información nos da? Nos dice de dónde viene la energía y qué emisiones o cómo de verde o cómo de limpia es la energía que compramos. Bien, si nos fijamos, este consumidor se le ha suministrado una energía de altas emisiones. Y, bueno, no solo altas emisiones, sino altos residuos radioactivos. Es decir, que la mayor parte de la energía proviene o bien de gas, como vemos aquí, en este caso 36%, o bien de nuclear, 40%. Esto realmente es muy distinto al mix promedio de energía del país, donde podríamos estar hablando que las emisiones promedio vienen a ser unos 115, 130 gramos por kilovatio hora. Este consumidor está comprando una energía que tiene 260 gramos kilovatio hora. ¿Y esto por qué es? Realmente este consumidor no elige la energía ni está en condiciones de saber de qué fuente de todas estas le ha venido la energía. La energía se produce de todas estas fuentes simultáneamente y en ese momento cada electrón que entra por los conductores que dan acceso a nuestra vivienda no se puede saber de dónde viene. Sin embargo, la comercializadora sí que puede
bueno, saber cuánta energía en total ha comprado de cada uno de estos orígenes y, por lo tanto, vendérsela a diferentes consumidores. En este caso, lo que hace, por ejemplo, las comercializadoras de Endesa es asociar la energía que proveniente de renovables, que en el mix total vendría a ser de un 55-57% de toda la energía generada, es decir, altamente limpia, a consumidores que demanden una garantía de origen. La garantía en origen lo que nos permite es vender esta energía renovable a los consumidores que así lo soliciten y paguen por ella. Como los consumidores de último recurso no pagan por ella, porque es una tarifa regulada adscrita a último recurso, es las empresas comercializadoras la que deciden qué mix ceden a este último consumidor. Y por tanto, pues ceden aquella que no tiene garantías de origen renovable y que por tanto proviene o bien de nuclear o bien de otras no renovables o gas natural. En otras no renovables estaríamos hablando de cogeneraciones principalmente, pero podría haber alguna otra fuente como, bueno, está también carbón, aunque cada vez menos, pero podría haber también fuel oil, ¿de acuerdo? Bien, pues un poquito esta información es adicional al consumidor, pues suele importar menos, pero tampoco tenemos capacidad de decisión en esta energía. Si quisiéramos comprar energía más limpia, tendríamos que cambiar de comercializadora y buscar una que nos ofreciera garantías de origen para comprar 100% renovable o un porcentaje cual que sea renovable, a otro precio, claro. Bien, bueno, ¿cómo sería una factura en Mercado Libre? Pues sería lo mismo, pero claro, el precio sería un precio único por hora y por lo tanto el término de energía sería el coste negociado o ofrecido por la comercializadora multiplicado por los kilovatios horas ofrecido. Estas facturas de Mercado Libre también pueden ofrecer discriminación horaria y tener diferentes precios a diferentes horas, en cuyo caso se nos facturaría el coste acordado de la tarifa por el consumo en cada una de esas franjas horarias que hemos acordado. Estas facturas además suelen tener pues, otro tipo de ofertas personalizadas, sobre todo seguros, bueno, seguridad, gas, mantenimientos y otro tipo de servicios asociados a la factura. Bien, pues habiendo visto esta parte, me gustaría entrar, aunque sea brevemente, porque el tiempo se nos va, a medidas de ahorro en hogares. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a dar dos pinceladas solo porque el tiempo viene muy limitado. ¿Qué factores determinan la demanda energética en un edificio? Pues principalmente el clima, porque en los edificios el mayor consumo que tenemos es el de clima, tanto sea por calefacción en invierno como por severidad climática en verano. La parte en donde estamos, en Zaragoza, vemos que tenemos una zona D, las zonas más frías, las que llamaríamos E, en invierno, mientras que en verano estaríamos en una zona 3 respecto a 4. ¿Vale? Es decir, es bastante severa en verano y bastante severa en invierno también, aunque no es ni las más cálidas, que serían las situadas en el suroeste peninsular, ni las más frías, que serían las de la meseta norte de España. ¿Qué más? Pues también las demandas de calefacción o de refrigeración tienen que ver no solo con el clima, sino con la forma del edificio. ¿Cuánta superficie tiene el edificio con el exterior? O cuánta superficie tiene nuestra vivienda con el exterior. Porque es a través de estas paredes, sean cerramientos, ventanas, puertas o incluso muros, por donde el calor se pierde. El calor se pierde en invierno o se gana en verano cuando no lo necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, esta superficie, la superficie de cerramiento con el exterior y el gradiente térmico, es decir, diferencia térmica entre el interior y el exterior, lo que nos daría las pérdidas totales térmicas del edificio. Y por lo tanto son las que tenemos que compensar con mayor consumo de nuestra vivienda, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto más frío haga afuera, mayor sea la temperatura del interior de la vivienda, habrá un gap o una diferencia mayor, un gradiente térmico mayor entre el interior y el exterior. Al mismo tiempo, cuanto mayor sea la superficie del edificio y peor sea nuestro aislamiento, pues esas pérdidas serán mayores. ¿De acuerdo? Bien, otra importancia
otro tema importante es la orientación. Respecto al sur, o viviendas orientadas al sur tienen muchas más ganancias solares, que son buenas en invierno pero malas en verano, y las viviendas orientadas al norte pues apenas tienen ganancia solar, porque tienen poca radiación directa en invierno y tampoco son excesivas en verano. En invierno hay que aprovechar las horas de sol, hay que subir persianas, y sin embargo en verano es al revés, tenemos que protegernos del exceso solar. Necesitamos, por ejemplo, aleros para que la mayor altura solar proporcione sombra sobre nuestra ventana, uso de toldos, persianas, cortinas, etc. La intención es intentar usar la climatización artificial lo menos posible. Esto es importante también en la forma del edificio. Edificios muy compactos como este tienen menores pérdidas. Edificios menos compactos pues son las que mayores pérdidas tienen porque tienen más superficie con el exterior para la misma superficie habitable. Bien, al final la envolvente es la piel del edificio y por lo tanto nos interesa perder la menor energía posible. ¿Cómo? Limitando la superficie con el exterior y sobre todo aislándola. Es decir, que estas superficies exteriores a través de las ventanas o a través de aislamientos en las paredes pues sean lo más aislantes posibles y por tanto que se garantice la mayor eficiencia térmica, ¿vale? Esta envolvente es la que nos va a dar la calidad de térmica del edificio y por lo tanto al final las pérdidas son las que vamos a tener que suministrar con calefacción y por tanto con demanda térmica. Bien, ¿qué otros consumos tenemos? Pues tenemos, lo primero que hay que diferenciar es entre demanda y consumo. Demanda es lo que necesitamos para mantener el edificio en unas condiciones habitables, de luz, de temperatura, etcétera. Mientras que el consumo realmente lo que pagamos por los suministros. ¿Vale? La diferencia entre demanda y consumo es, por ejemplo, yo necesito 100 kilovatios hora de energía térmica para calentar una habitación y mi caldera tiene un 10%, un 90% de eficiencia. Por lo tanto, mi consumo será aproximadamente un 110% de la demanda, porque consumiré más para suplir la pérdida de eficiencia de mi caldera. ¿Vale? ¿Dónde gastamos más? Pues gastamos más sobre todo en calefacción y en iluminación. Iluminación es porque está todo el año, igual que los frigoríficos, están todo el año. Sin embargo, calefacción solo es parte, y mientras que aire acondicionado es todavía menos, aunque incluso en zonas muy cálidas como Zaragoza, en aire acondicionado consumimos muy poco, porque son pocas horas al año durante pocos días, aunque sean muy intensas y haga mucho calor. Con lo cual, estos consumos son relativamente bajos. Pero hay otros consumos importantes, hemos dicho los de la lavadora, los del frigorífico, principalmente. Los de la cocina, estos también se emplean todo el año, son consumidores importantes. Bien, ¿cómo podemos reducir? Pues bueno, una sería a través de la eficiencia en los medios en los que suministramos la demanda térmica. Por ejemplo, bombas de calor son mucho más eficientes que radiadores de resistencia eléctrica. Las bombas de calor tienen pues factores de eficiencia de 3-4 veces la demanda, es decir, 300-400%, mientras que los radiadores de resistencia apenas tienen el 100%, que parece mucho, pero comparado con una bomba de calor buena, pues no es muy inferior. En verano, ¿cómo? Ventilando. Ventilando mucho, aprovechando las horas frescas del día, usando persianas y cortinas en verano y abriéndolas cuando hay radiación solar en invierno, etcétera. El aire acondicionado, usando toldos y persianas, como hemos dicho, usando temperaturas de refrigeración más o menos amplias, ventilando, pero ventilando cuando la temperatura de la calle lo permita, es decir, a primera hora del día, ¿vale? El uso de colores claros también favorece, porque capta mucha menos radiación solar del sol. Bien, el aislamiento es clave, y sobre todo el de ventanas y puertas. Se puede reducir las pérdidas entre un 25-30%. No es necesariamente cambiar todas las puertas y ventanas, se puede usar cerramientos, burletes, silicona, corchos, etc. Dobles acristalamientos y acristalamientos con vacío interior mejoran muchísimo porque reducen la conductividad térmica respecto al uso de cristales simples en ventanas.
Lo mismo para los marcos. Marcos metálicos producen que, debido a que el metal es muy buen conductor térmico, pues a que el calor o el frío transfiera directamente. Sin embargo, otros materiales como los plásticos PVC o la madera, que es mucho más sostenible, tienen mucha menos transmisión térmica y por lo tanto producen un efecto de aislamiento mucho mejor. Las ventanas habituales que vemos en muchas viviendas, ventanas correderas, suelen ser muy ineficientes, porque estas ventanas, para que deslicen sobre las deslizaderas, el ajuste es muy malo. Y por ahí se produce una entrada importante de aire frío, aire caliente. Eso, sumado a que estos marcos suelen ser metálicos, hace que este tipo de doble ventana sea realmente muy poco estanco o nada estanco y por tanto sean muy ineficientes. Otras entradas importantes de aire que no somos conscientes es a través de las cajoneras de las persianas, ventanas, a través de los enchufes, la entrada suele ser importante, a través de donde se juntan pues las soleras y con los muros, agujeros en la pared, etc. Para ello se pueden usar, por ejemplo, estos cepillos, pues ayudan algo siempre, burletes, como hemos dicho, o otros medios que impiden la entrada directa de aire. Las gomas de estanqueidad, sobre todo en ventanas abatibles, es clave. Esto es muy importante, porque estas sí producen estanqueidad, sí producen un cerramiento completo. El sellado exterior, en diferencia entre muro y marco, también es importante. Esto se puede sellar bien con silicona o con otros productos para conseguir un sellamiento estanco y mucho más eficiente. El aislamiento de las cajoneras de las persianas, sobre todo si estas dan al interior, es clave también. Por aquí puede entrar una cantidad muy importante o unas pérdidas muy importantes térmicas. En iluminación, pues el uso de LEDs respecto a la iluminación tradicional es muy importante. Además de un mantenimiento mucho menor, una duración mayor, posiblemente mayor calidad también de iluminación, tienen un consumo muy inferior. Electrodomésticos de alta eficiencia, etiquetados con clase A, evidentemente también son de alta eficiencia. El uso de secado natural para la ropa en vez de secadoras, o de microondas respecto a hornos, ¿vale? También es importante. El uso adecuado del frigorífico, limitando usando frigoríficos de alta eficiencia y limitando el tiempo de apertura de las puertas, es decir, pensando lo que vamos a coger antes de abrir la puerta. Estas cosas, ajustando el termostato para temperaturas adecuadas. Un frigorífico no necesita estar por debajo de 4 grados. ¿Vale? Usando lo mínimo posible el horno y usando el calor residual del horno para acabar las cocciones. Usando electrodomésticos como los lavavajillas a carga completa, ¿vale? Etcétera. Podríamos hablar de muchas medidas. Lamentablemente se nos ha olvidado el tiempo, pero vemos que hay una serie de acciones que están en nuestra mano y que podrían ser de un impacto importante, posiblemente no en una hora, pero sí al cabo de un año. Y son cosas que son fácilmente manejables o al alcance de la mayor parte de los hogares. Bueno, con esto doy por terminada la charla. Espero que haya sido interesante. La charla ha sido grabada y será puesta a disposición de todos los usuarios de la OTC en la web del Ayuntamiento de Zaragoza. Y nada más, simplemente desear que haya sido interesante y pues estaremos en contacto para futuras charlas de otros temas que puedan ser de interés. Con esto terminamos. Agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias. Un saludo.